Oportunidades de negocio, los números y las historias que están relacionadas con ellos. Esto es Impacto Económico solo por Telesur. Comenzamos. Acompáñenos. Gobierno de Venezuela dio pasos importantes este viernes para consolidar así la recuperación económica del país. En contexto, le ampliamos todos los detalles. Revisamos el negocio redondo de la salud, una realidad que traemos en nuestra arista económica. Y entre 60 crece la iniciativa china de la Franja y la Ruta, propuesta por el gobierno del presidente Xi Jinping hace 5 años. Proyecto que se va materializando con el intercambio comercial. Le contamos más, será en breve. Este viernes, autoridades del gobierno de Venezuela realizaron una serie de acciones enmarcadas en el programa de recuperación, de crecimiento, de prosperidad económica. En ese sentido, las principales líneas estuvieron dirigidas a fortalecer las exportaciones y también la industria petrolera, así como la protección social a la clase trabajadora. Le contamos más de inmediato. En el puerto marítimo de La Guaira, la Vicepresidencia Sectorial de Economía autorizó la exportación de 66 toneladas de pescado a distintos países del continente asiático y Estados Unidos, con el fin de fortalecer la economía nacional. De acuerdo a la Vicepresidencia Económica, Venezuela posee la capacidad productiva de calidad para entrar a cualquier mercado del mundo y cuenta con un catálogo de 200 productos. Aparte de los productos de mar, el gobierno venezolano exporta todas las semanas cacao a distintos mercados internacionales y prevé aumentar su venta al exterior de flores, elevando la producción a 160.000 tallos mensuales. Las exportaciones de productos no petroleros son parte de estas actividades que veíamos en esta jornada. Igualmente, el gobierno venezolano fortalece su industria petrolera. Una filial de la estatal petrolera PDVSA en Aruba impulsará las producciones de 200.000 barriles de crudo cada día. El ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, inspeccionó esa refinería de San Nicolás en la filial Citgo en Aruba, todo esto con la finalidad de impulsar la producción de crudo en Venezuela a una cantidad de 200.000 barriles cada día. El funcionario venezolano precisó que PDVSA está plegada en el plan de recuperación económica en Venezuela y es por este motivo que asegura planes de inversión y también de crecimiento. Igualmente, el vocero de PDVSA anunció planes de expansión y operaciones en todo el Caribe a través de Petrocaribe. Las autoridades venezolanas informan que se ha revisado este proyecto gasífero natural para la interconexión entre Venezuela y Aruba bajo la visión humanista e integradora de Venezuela con el Caribe. Como tercer punto, vemos que dijo el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Anunció que los trabajadores por cuenta propia serán incluidos dentro del plan de protección social anunciado por el país. Y es que el gobierno decidió otorgarles a esa fuerza trabajadora un bono económico por 3 meses como parte de una contraprestación. Hizo un llamado también para que los trabajadores reciban el beneficio a través del sistema conocido como el Carnet de la Patria, un sistema de protección social que está vigente dentro del país suramericano. Escuchemos cómo lo dijo. Se ha establecido que los trabajadores por cuenta propia, los mototaxistas, los plomeros, los artesanos, pues van a recibir como una contraprestación por parte del gobierno bolivariano para colaborar con este proceso de reconversión y con este proceso de la búsqueda del equilibrio. Van a recibir como bono el 40% del salario mínimo. No es que estemos salarizando, en este caso la relación, porque son trabajadores independientes, pero el presidente Nicolás Maduro va a colaborar con ellos, pagándoles por estos próximos 3 meses el 40% del salario mínimo, es decir, 0,20 petros. Seguimos con la revisión de la perspectiva latinoamericana. Hay que hablar sobre la Central Única de Trabajadores del Uruguay. La CUT realizó todo un paro general denunciando así los pocos avances en la ronda de negociaciones salariales ante la negativa de la Cámara Empresarial de otorgar aumentos de salarios y mejores condiciones laborales. Además, los trabajadores reclaman una mayor inversión estatal en sectores tan sensibles como la educación, la vivienda y la salud. Tenemos detalles en el siguiente informe que nos ofrece nuestro corresponsal Mateo Grille desde el Uruguay.
Con un paro total de actividades en el sector público, la enseñanza y las empresas del Estado, y una notable participación del sector privado y los servicios, el paro decretado por los trabajadores uruguayos cambió la cara del país. Bueno, hay un alto acatamiento. Nosotros estuvimos en una visita por los lugares donde hay más emprendimientos productivos, por los lugares donde hay más oficinas, por los lugares donde hay más centros poblados. Bueno, naturalmente que se nota que hay un paro contundente, tanto en el oeste de Montevideo como en cualquier parte de la ciudad. Las demandas de los trabajadores fueron varias, pero hubo dos planteos centrales: denunciar la marcha de los consejos de salarios y exigir que en el proyecto de rendición de cuentas que está a estudio en la Cámara de Senadores se aumente el presupuesto de áreas clave del Estado como vivienda, salud y educación. Parto de la base de que hay una doble lucha. Una es porque en un país que va a tener un crecimiento de 2,5% a 3%, no debería pasar que los salarios quedaran congelados, mucho menos que se perdiera salario, y por otro lado, porque un país que busca el desarrollo tiene que apostar a la educación, a la salud de calidad y a distribuir mejor la riqueza. Los trabajadores repudiaron la postura regresiva de las patronales empresariales y específicamente el abandono por parte de la Asociación Rural del Consejo de Salarios del sector. Realmente negar un ámbito de negociación como es el Consejo de Salario establecido por ley, reanudado nuevamente, donde los trabajadores estamos cara a cara con nuestros patrones y podemos pelear nuestros propios intereses entendiendo cuáles son las situaciones, no entendemos este retiro por completo del sector rural. La postura de las cámaras empresariales en general ha sido muy dura, sin que hayan existido avances en las negociaciones. Según el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la intención de las cámaras es presionar para que se flexibilice el empleo y se pierdan derechos conquistados, algo que, sostiene, no sucederá en Uruguay. En Uruguay no va a haber restauración neoliberal, no va a haber regresión de derecha ni ajuste de cuenta contra los trabajadores y el pueblo, como hoy está sucediendo en Brasil y en Argentina. En Uruguay va a haber profundización de los cambios en el tránsito democrático que hace años nos tiene involucrados. El alto acatamiento del paro general es una muestra de apoyo que recogen los trabajadores en momentos en que la tensión con las cámaras empresariales va en aumento. Con este panorama, es probable que la conflictividad se incremente en las próximas semanas. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y así vista esta realidad, vamos a revisar otras. El mercado chileno también está dentro de nuestra revisión de la jornada. ¿Por qué? Porque mejoró sus ventas a nivel internacional durante el segundo trimestre de este año 2018. El principal destino de las exportaciones del país estuvo dirigida hacia el continente asiático. Y es que el Banco Central de Chile dio la información y ha dicho que las exportaciones chilenas subieron, escuche bien, 17% durante abril, mayo y junio de 2018. Totalizaron 19.345 millones de dólares. Y este organismo destaca que Asia ha sido el principal destino, con 53.3% de los envíos, siendo la República Popular China su principal receptor. Asimismo, del total de las exportaciones del país suramericano, América recibió 29.9%, lo que representó 5.778 millones de dólares, quedando Estados Unidos como su principal comprador en el continente con 2.560 millones de dólares. En cuanto a las importaciones de Chile, en ese sentido, en este periodo hay que decir, se lograron una especie de actividades comerciales que estuvieron rondando los 18.479 millones de dólares, lo que ha significado un incremento del 19.4%, así lo dicen las cifras, estos son los números. Y los principales productos que contribuyeron al aumento de las exportaciones fueron cátodos de cobre refinado, estamos hablando también de concentrados de cobre, mientras que los sectores que contribuyeron al crecimiento de las importaciones fueron la agricultura, la fruticultura, la ganadería, la silvicultura y también la pesca. Así las cosas allí al interior del país, revisamos mucho más. Hay más que queremos revisar, pero para ello ya ustedes ven, estamos mostrando el escenario. Hay dólares y de dólares se habla actualmente en Argentina. ¿Por qué? Porque la administración de Cambiemos en ese país sigue sin obtener buenos resultados en el ámbito económico. Frente al fracaso de este modelo y también a la ineficacia gubernamental, el gobierno está cerca, pero muy cerca, de la segunda oxigenación crediticia del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué consiste? Aquí le contamos. Véalo con nosotros. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que la actividad económica de Argentina se desplomó un 6,7% en el mes de junio, siendo la mayor caída desde 2009,
y un dato peor al esperado por analistas. Las ramas de actividad de mayor incidencia en la contracción fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura, industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y reparaciones. Con un contexto económico en contra, la misión de supervisión del Fondo Monetario Internacional volverá a Estados Unidos con un pedido concreto del gobierno argentino, $2.916 millones. La cifra equivale al segundo desembolso previsto en el acuerdo stand-by. La información habría sido suministrada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas al portal argentino Página 12. El medio refiere que a pesar de la aceleración de la inflación y las renovadas tensiones cambiarias, el sobrecumplimiento de la meta fiscal comprometida facilita el visto bueno del directorio del FMI. Cuando se concrete la transacción, habrán ingresado $17.916 millones del fondo, recursos que representan 35,8% del préstamo condicionado por hasta $50.000 millones aprobado hace apenas 2 meses. Esta es la realidad que se está viviendo en Argentina. Hay mucho más que queremos contarle. Fíjese, siempre hablamos que traemos una arista económica y al día de hoy hablaremos de un negocio que se ha puesto de moda, el negocio de la salud. Le contamos a la vuelta de la pausa. Hablar de este negocio es importante que lo hagamos a través de voces autorizadas. Por ello, citamos y traemos una de esas voces. No podemos pensar que la empresa puede buscar curaciones porque no le interesa. Así dijo Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina en 1993. Lo afirmó en una entrevista con el Digital Público hace ya 10 años. En tanto, el colombiano Germán Velázquez, quien trabajó por más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud, también hizo un pronunciamiento. En su artículo publicado en noviembre de 2012, estaba afirmando: productos que curan al paciente matan al mercado. Cuando se trata de mantener y aumentar las ventas, así sucede. Y por ello, el paciente sin cura será mejor consumidor permanente para que las ganancias de la industria estén sanas. También en el mes de abril, el grupo de banca, inversión y valores Goldman Sachs apuntó: curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas. Vamos a ver todos los detalles a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que cuando la salud se convierte así en un negocio, los inversores solo buscan recuperar su dinero y también el bienestar de los pacientes no es, como debería ser, la prioridad. Con estas premisas revisamos nuestra arista económica al día de hoy. La intitulamos El negocio redondo de la salud, el cáncer. El mundo colonizador y los enemigos de la humanidad establecieron la industria del cáncer y la convirtieron en un negocio del que obtienen millones de dólares en ganancias que solo van a los bolsillos de los dueños de los laboratorios. Parece que somos más las mercancías de los traficantes de medicamentos, especialmente de aquellos que tratan esta enfermedad. En 2016, los ingresos de las principales 15 farmacéuticas del mundo superaron los $640.000 millones. De acuerdo al ranking de las 500 empresas más importantes del mundo. Según diversos analistas, durante la última década, la industria en nuevos medicamentos oncológicos se ha expandido en más de un 60%. La consultora InShealth calcula que el mercado global sobre esta enfermedad alcanza los $132.000 millones. Lo lidera Estados Unidos con un 42%, seguido de los 5 principales mercados europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España.
El precio de los medicamentos para el cáncer se ha duplicado en solo 10 años. En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores varían entre 30.000 y 100.000 euros por enfermo al año. Precios muchas veces inasumibles para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados. De 247.000 registrados en el 2015, pasarán a 315.000 en 2035, casi un 30% más. Según las previsiones, en España el año pasado se gastaron casi 2 millones de euros en terapias oncológicas, el 12% del gasto farmacéutico total. Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagar a las multinacionales farmacéuticas los medicamentos contra el cáncer, lo que situó la factura en oncología por encima de los 1.400 millones de euros, o incluso por encima de los 1.900 millones según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del mercado sanitario dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a la venta a través de farmacias, mientras el gobierno y las autonomías argumentan que no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios. Las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. En 2011, el precio medio de un fármaco era de 290,5 euros. En 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del Ministerio de Sanidad. Y eso, por supuesto, ha derivado en un costo social. Un informe de la Asociación Española contra el Cáncer calcula que el 27% de los pacientes diagnosticados de cáncer en 2017, unas 25.000 personas, están en riesgo de exclusión social por el impacto económico que les supone costear los tratamientos. Por su parte, en Estados Unidos se ha aprobado la comercialización de los medicamentos Kinrea de Novartis y Yescarta de Gilead, con precios de salida que superan los $475.000 en el primer caso y $373.000 en el segundo. Son tratamientos novedosos que modifican las propias células del sistema inmunitario para que detecte y destruya las causantes del cáncer. Gran parte de la investigación que ha dado lugar a estas terapias proviene de recursos públicos, más de $300 millones solo en Estados Unidos, y valga decir que más del 60% de los ensayos clínicos se han financiado con dinero de la ciudadanía. Un panorama que parece responder a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público. El actual sistema de patentes alega que pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación y desarrollo, pero la realidad es que no podemos conocer estos costes, porque son secretos y los datos que se publican no tienen en cuenta la real inversión pública, una opacidad a la que hay que añadir el hecho de que las negociaciones con las administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad. En Estados Unidos, que es donde se fija el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado en 10 años. Ellas buscan su máximo beneficio posible, con el argumento de que como empresas son las únicas con capacidad de investigar y que por tanto tienen el derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir investigando. Sin embargo, cada vez son más las voces expertas las que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas, como Roche o Pfizer, supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero a repartir beneficios que a invertir a una investigación que en sí misma está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blindar su comercialización de nuevo. Diga entonces usted si es o no estremecedor leer un informe donde se trata a las enfermedades como franquicias y a los enfermos como simples clientes que pagan una cuota mensual por las medicinas de las enfermedades crónicas o como simples portadores de lo que serviría para crear nuevos clientes cuando transmitan esa enfermedad. Así es como funciona el mundo de los negocios hoy por hoy. Todo gira alrededor del dinero y la rentabilidad es el único norte que tienen los empresarios ante sí. Le propongo que hagamos una pausa. Al volver, revisamos más información, sobre todo cómo crece la iniciativa china de la franja y la ruta dentro del continente asiático. Le contamos en breve. Acompáñanos. Esto es Impacto Económico. Ya regresamos.
Revisamos ya la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por el gobierno del presidente Xi Jinping en China hace 5 años y se están viendo ya de manera material grandes frutos, como lo es el intercambio comercial a través de ferrocarriles que buscan revivir y expandir esa antigua idea de la Ruta de la Seda, no solo para el continente asiático, pues la proyección trasciende esas fronteras. Aquí lo revisamos. La iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China en 2013, se refiere a la iniciativa sobre la construcción del cinturón económico y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, con el objetivo de construir una red de comercio e infraestructura que conecte Asia, Europa y África a lo largo y más allá de las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda. En ese sentido, el servicio de transporte ferroviario entre la ciudad de Chengdu, en la provincia suroccidental china de Sichuan, y la localidad polaca de Lodz, que opera desde hace 6 años, se ha convertido en una ruta logística popular para el comercio entre las dos regiones, así como también con los países europeos. Hatrans Logistics es el operador del tren de carga Chengdu-Lodz en la ciudad Lodz de Polonia. Dicha empresa ferroviaria proyecta que para finales de este año existan en esta ruta comercial unos 500 trenes. La iniciativa china de la Franja y la Ruta sigue extendiéndose por el continente asiático. Actualmente en Tailandia están diseñando la ruta para el primer tren de alta velocidad, un proyecto de prestigio de cinturón y camino entre China y Tailandia. En el futuro, se espera que el ferrocarril se extienda hacia el norte a través de Laos hacia el gigante asiático y hacia el sur hasta Singapur, creando la primera red ferroviaria panasiática. Hablando en Bangkok, en una representación del cinturón y la ruta, el ex embajador de China en Tailandia, Wang Mu, dijo que el proyecto promoverá la prosperidad en Tailandia. Se espera que la construcción se completará a principios de la década del 2020. Asimismo, el gobierno de Xi Jinping firmará con Kenia un acuerdo para la construcción de la segunda fase del ferrocarril de ancho estándar valorado en $3.800 millones. Así lo informó el secretario de Infraestructura del gobierno de Kenia, James Macharia. En ese sentido, el diplomático keniano señaló que la rúbrica del documento se llevará a cabo durante la edición 2018 del Foro de la Corporación China-África, programado para celebrarse en Beijing entre el 1 y el 5 de septiembre próximo. Y 2 importantes países petroleros del Oriente Medio buscan estrechar sus relaciones comerciales. El portal web de Prensa Latina lo muestra. Dice así: Irak y Kuwait elevan explotación petrolífera conjunta. Vamos a ver cómo los gobiernos de Bagdad y de Kuwait evalúan compartir esa explotación de yacimientos petrolíferos según las conversaciones bilaterales que han sido citadas hoy en la capital del país. El ministro kuwaití del ramo ha revelado que los 2 países elegirán consultores para analizar 4 lugares posibles acordados por los 2 gobiernos. De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto de explotación apunta a reducir petróleo en campos fronterizos y así estarían con la extracción que correría a cargo de una compañía y un equipo junto a la producción compartida y el costo dividido entre ambas partes. El ministro que dio la información confirmaba un diálogo para unir las redes eléctricas entre Irak y el Consejo de Cooperación del Golfo que incluiría a 6 naciones. También se estudia un proyecto para un enlace de redes entre Irak y Turquía que materializaría, escuche bien, toda una conexión entre este Consejo de Cooperación del Golfo y Europa. Así lo han dicho las fuentes oficiales en las últimas horas sobre este convenio y esta evaluación petrolera que realizan Irak y Kuwait. Ahora revisamos los indicadores petroleros en la jornada de este viernes. El precio del petróleo intermedio de Texas subió. Y así está, aquí tenemos los datos, 1.84%, todo ello en contraste con la jornada anterior, marcaba 69.10 dólares por cada barril. Es decir, estamos hablando de un precio que pudiéramos ver en yuanes, hablamos de 470.20 yuanes. Mientras el barril del Brent, con referencia europea, ya lo tienen marcado en pantalla, se ubicó 76.13 dólares, subiendo 1.80% con valor equivalente en 518.04 yuanes.
¿Y qué sucede con el petróleo? El crudo venezolano se ubica en $65.99, es decir, 449.04 yuanes, el valor de un petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano. Así está la cesta petrolera durante esta jornada de viernes, con la que cierra también la cotización petrolera de la semana. También así llegamos al final de Impacto Económico. Seguimos interconectados en redes sociales, @TelesurImpactoE, @YosvaniTelesur. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.